Sin bancada y con poco tiempo, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, busca reducir la incertidumbre juramentando a su nuevo gabinete ministerial. Entre las novedades, un ex fiscal superior es el nuevo primer ministro del país. Vamos en breve por más detalles hasta Lima. Soy Jenny Pérez de Merlín para Deutsche Welle. Destacamos. Dina Boluarte juramenta un nuevo equipo ministerial en plena crisis. La nueva presidenta peruana no descartó un posible adelanto de elecciones como demandan los partidarios del destituido Pedro Castillo, quienes siguen protestando en las calles. Un escándalo de corrupción golpea la gobernanza europea. El Parlamento Europeo despoja de su cargo a quien se desempeñara como su vicepresidenta de la Cámara. Todo ello por un escándalo de soborno de Qatar para influir en las decisiones económicas de Europa. En Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte ha negociado contra reloj la formación de su nuevo gobierno en un intento también por aplacar ese descontento en las calles tras la destitución de Pedro Castillo luego de su fallido golpe de Estado. Y en su primer mensaje a la nación, Boluarte había anticipado que convocaría un gabinete ministerial de ancha base. Y aquí la vemos, la nueva presidenta del Perú, designando como presidente del Consejo de Ministros a Pedro Miguel Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima. La nueva ministra de Relaciones Exteriores es, en tanto, Ana Cecilia Gervasi Díaz, quien ha ejercido los puestos de viceministra en 2 ocasiones. Alberto Otárola Peñaranda juró como nuevo ministro de Defensa, que es un cargo que ya ocupó en el gobierno de Ollanta Humala. Y bueno, queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos con el experto en política peruana, José Carlos Requena, quien nos recibe en directo desde Lima. Hola, José Carlos, un gusto saludarte. Y en primer lugar, los nuevos ministros, decíamos, son nombres que pueden en verdad ayudar a generar esa confianza, a consolidar la gobernabilidad, como anunció y prometió incluso la presidenta Boluarte. ¿Qué tal, Jenny? Buenas tardes. Sí, mira, parcialmente te diría que los ministros como tal, es decir, los encargados de carpetas sectoriales, sin duda tienen un peso técnico. La gran mayoría de ellos se han nombrado 16 de los 18 puestos sectoriales. Está pendiente transporte y trabajo, pero quizás el principal escollo es la cabeza del gabinete, el señor Angulo. El rol que tú le mencionaste es el único que se le conoce y a estas alturas ya han empezado a circular algunos pasivos que podría traer, incluyendo su relación o eventual relación con algunos casos de corrupción recientes, como el caso de los cuellos blancos que sacudió la política peruana en el año 2017. A todo esto, ¿cuáles son las posibilidades de Pedro Castillo y cuál es también la real responsabilidad de su ex número 2 en los hechos? Hablemos de Aníbal Torres, quien, según se informó, ha pasado ya a la clandestinidad. Si por posibilidades te refieres a las posibilidades políticas, creo que son muy limitadas. Creo que hay un sector muy reducido que todavía pide su restitución, pero la verdad es un presidente que estaba acosado por las investigaciones judiciales. En consecuencia, por el lado político creo que parecen muy reducidas y en el lado penal tendrá que enfrentar las investigaciones sin contar con las inmunidades que tenía como presidente. Ahora, en el caso del señor Torres, que hoy anunció que pasaba a la clandestinidad, se le atribuye a él ser el responsable de la redacción del mensaje que leyó temblorosamente Castillo el miércoles con este fallido intento de golpe. Elecciones anticipadas, hablemos de eso. La presidenta Boluarte hoy no se atrevió a descartarlas. ¿Qué crees tú sucederá en este tema? Pues eso va a depender mucho de cómo maneje estas presiones, ¿no? Y ahí quizás hay que decir que no solo los simpatizantes de Pedro Castillo son los que promovían el adelanto de elecciones. De hecho, las encuestas más recientes sobre el tema hablan del 86% de gente que lo veía como la solución a la crisis política. En consecuencia, es algo que ella va a tener que ver. En su juramentación dijo que gobernaría hasta el 26. Al día siguiente, sin embargo, matizó sus declaraciones y dijo que iba a escuchar a la ciudadanía. Y yo creo que va a depender de cómo enfrenta la compulsión social que se viene activando y que, de hecho, hace algunos minutos ha tenido un pico con el secuestro de un efectivo policial en Andahuaylas, la región o la provincia, en la región en la que precisamente de la que proviene la presidenta Boluarte. Esperemos que la situación no siga escalando. Muchas gracias, José Carlos Requena, experto en Lima. Encantado, gracias.
Y gran noticia aquí en Europa, y no es porque nos haga, digamos, orgullosos. Los países de la Unión Europea han logrado desbloquear este sábado un paquete de 18.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania para el próximo año, sorteando el veto de Ucrania. Los fondos habían sido bloqueados por el primer ministro húngaro Viktor Orbán como medida de chantaje para que los demás socios europeos dieran luz verde a su plan de recuperación. Y la solución consiste en que Bruselas capte los 18.000 millones de deudas avalados por emisiones de deudas de los países miembros sin Hungría y no con presupuesto comunitario. De esta forma, los 26 países del bloque logran entonces sortear la unanimidad requerida, exigida si los fondos salieran del presupuesto comunitario. Y una investigación en curso sobre presunta corrupción y lavado de dinero golpea al Parlamento Europeo. Según la investigación, Qatar articuló una red de sobornos para intentar influir en las decisiones económicas de Europa. La arrestada más prominente es la que ven la ahora vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Y Kaili, quien se ha quedado totalmente sola, fue desposeída de su cargo, además suspendida de su partido, el socialista, y de su grupo parlamentario. Hay 5 detenidos, pero siguen también las investigaciones que involucrarían a otros cargos prominentes en la Eurocámara. 4 personas ya han sido detenidas, ahora el foco está puesto en ella, Eva Kaili. La socialista griega es una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo. Ahora es investigada por presunta corrupción. Es un expediente por supuesta corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal que involucra a un Estado del Golfo Pérsico con el Parlamento Europeo. El objetivo del soborno es intentar cambiar las decisiones políticas o económicas de esta institución europea. Diferentes medios hablan de la supuesta compra de influencia por parte de Qatar. Kaili se reunió en noviembre con el ministro de Trabajo catarí, poco antes del inicio de la Copa del Mundo. En un video publicado en Twitter afirmaba que el Parlamento Europeo reconocía y respetaba las reformas laborales en Qatar. En noviembre, Kaili acusaba de corrupción a algunos miembros del Parlamento Europeo durante un discurso en la Cámara y apuntaba directamente a estos por intimidar a Qatar. Qatar es líder en derechos laborales al abolir la kafala y aumentar el salario mínimo, a pesar de que incluso las empresas europeas se negaban a cumplir estas leyes. Ellos se comprometieron por voluntad propia y se abrieron al mundo. Eso pese a la alarma internacional por los miles de migrantes que podrían haber muerto en la construcción de los estadios del torneo. Mientras Kaili ya había sido expulsada de su partido en Grecia y de su grupo parlamentario en Bruselas. Lo que sucede a continuación solo dependerá del sistema judicial belga. Y la policía alemana confirmó este sábado la muerte del hombre que esta mañana había tomado como rehenes a 2 personas en un centro comercial de la ciudad de Dresden, en el este del país. El atacante de nacionalidad alemana asesinó a su madre y trató de irrumpir en la emisora Radio Dresden, a la que no logró acceder. El hombre murió a causa de las heridas sufridas durante el operativo policial para liberar a sus 2 cautivos, un empleado y un niño, quienes resultaron ilesos. Las autoridades evacuaron el edificio y alejaron a las personas del centro de la ciudad. El cercano mercado navideño de Dresden también fue clausurado. Y más noticias internacionales. A continuación. Al menos 3 personas murieron y una docena continúan desaparecidas tras la explosión en un bloque de viviendas en Jersey, en una de las islas del Canal de la Mancha. Las autoridades aseguran que el fuego está controlado mientras continúan las tareas de rescate. Todavía se desconocen las causas de la explosión. Miles de simpatizantes del principal partido de la oposición en Bangladesh han tomado las calles de la capital Dhaka. El Partido Nacionalista exige nuevas elecciones y la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina. Los opositores acusan al gobierno de reprimir a sus activistas. El Ejecutivo lo niega. Y este día fueron premiados los galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2022 y fueron activistas de derechos de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia quienes fueron reconocidos. Los galardones implican naturalmente una fuerte crítica a Rusia por su invasión a Ucrania. Más detalles a continuación.
Durante la ceremonia de entrega del prestigioso Premio Nobel en la capital de Noruega, todos esperaban que el tema fuera la paz, pero en su discurso la presidenta del Comité Nobel instó a luchar contra la represión. Vivimos un momento en el que la democracia y la libertad retroceden en todo el mundo y en el que se libra una guerra de agresión en Europa con efectos globales perturbadores. El mundo necesita a esas personas y colectivos que con gran sacrificio personal desafían a las autoridades represoras y en defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz. El premio de este año tuvo 3 receptores: Ales Bialyatsky, activista bielorruso encarcelado, representado por su esposa, la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. La gente en Ucrania anhela la paz por encima de todo. Sin embargo, la paz no llega cuando el país atacado depone las armas. Entonces no hay paz, sino ocupación. El mundo democrático está acostumbrado a hacer concesiones a los dictadores. De ahí la importancia de la determinación del pueblo ucraniano de resistir al imperialismo ruso. No dejaremos que la gente de los territorios ocupados muera y sea torturada. La vida de la gente no puede ser un compromiso político. Los ganadores se llevan medallas de oro con las que regresarán a casa para seguir luchando. Y hablamos de fútbol. Francia se ha clasificado para semifinales en el Mundial de Qatar tras derrotar a Inglaterra por 2-1. Y Olivier Giroud marcó el tanto decisivo en el minuto 78 y Harry Kane no acertó en un posterior penal que habría nivelado el marcador. Francia podría convertirse en el primer equipo que renueva el título mundial desde que Brasil realizara la proeza en 1962. Y nuestro enviado especial a Qatar, Jeco Flores, nos trae esta crónica del encuentro. Escuchemos. Francia logra derrotar a Inglaterra en cuartos de final en esta Copa del Mundo, en lo que fue otro partido dramático, con un final dramático, y es que fue un partidazo de ambas selecciones. Las dos selecciones, tanto Inglaterra como Francia, son selecciones que manejan muy bien el balón, tienen mucho protagonismo y siempre van al frente. Y eso se demostró desde el primer segundo de este partido. Ya en el primer tiempo, Francia se va adelante con el 1-0, pero ya en el segundo tiempo tenemos que hablar de los dos delanteros de estas selecciones. Primero hablemos de Harry Kane, de la selección inglesa, que es el capitán, logra el empate a través de la vía de penal, con el 1-1. Ya van viendo hacia el otro artillero, que es Olivier Giroud de la selección francesa, logra el 2-1 a través de un cabezazo y es el máximo goleador de esta selección, por algo lo es. Regresando un poquito a Harry Kane, que también se convierte en el máximo artillero de su selección y tiene la oportunidad de nuevo de empatar el partido a través de la vía de penal, pero esta vez manda ese penal a las nubes y pierde su selección. Francia pasa a semifinales y busca repetir ese título que ganó en 2018. Se convertiría en la primera selección en ganar el título 2 veces seguidas desde Brasil, que lo consiguió en 1958 y en 1962. Francia, una de las selecciones favoritas hasta este momento aquí en Qatar. Y usted ya lo sabe, Marruecos escribió historia en el fútbol y se convierte en la primera selección africana que alcanza las semifinales un mundial de fútbol tras imponerse por 1-0 al poderoso Portugal. Marruecos se declaró en la primera parte gracias a un gran cabezazo de Youssef En-Nesyri. Y a partir de ahí los marroquíes se mantuvieron firmes y defendieron con todo su liderato. Joao Félix protagonizó la mejor ocasión de Portugal en la segunda parte, pero el guardameta marroquí evitó el gol. Con la eliminación de Portugal se fuma el sueño de Cristiano Ronaldo de levantar el trofeo del Mundial. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.